Muy bueno el evento de Rankia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a continuar con esta exposición que se llama Escalando hacia la cima, análisis del ciclo bursátil argentino. Mi nombre es Mariela Capezuoli, Marucape, en las redes sociales me encuentran así. Muy bien, la teoría de los ciclos. Hoy quiero presentarles una manera diferente de entender los mercados. Estoy totalmente convencida de que tanto la economía como la bolsa se mueve en forma de ciclos, patrones repetitivos que encontramos a lo largo de la historia y que van a continuar apareciendo en el futuro. ¿Y por qué forma de ciclos y no en una línea recta? Por las emociones. El ser humano tiene una tendencia natural a ir en búsqueda de excesos. Una de las mejores conclusiones que saqué luego de 14 años de experiencia invirtiendo en bolsa y tomando también previamente la teoría desarrollada por el reconocido inversor Howard Marks, es que termino llegando a la conclusión de que más que ver a la bolsa como simples altibajos, ¿por qué mejor no empezar a verlo en términos de excesos y de ajustes? Es decir, excesos que nos llevan hacia los extremos del ciclo y un ajuste que nos devuelve al valor medio. Cuando empiezo a verlo de esa manera, me doy cuenta que las tendencias, tanto alcistas como bajistas, terminan siendo un poquito menos azarosas de lo que pensamos y que al final son la consecuencia de estos movimientos de excesos y de ajustes. Entonces, como finalidad en la presentación de hoy, tengo dos objetivos. Por un lado, presentarles una introducción de lo que es la teoría de los ciclos. Creo que es una herramienta muy valiosa para que ustedes puedan trabajar con hipótesis, tanto de inicios de ciclo y de fin de ciclo. Creo que hay una validez en esta teoría, ya que con mi comunidad, tanto de alumnos como de otros inversores particulares, que también compartimos en las redes sociales, pudimos trabajar con la teoría de una hipótesis de un posible inicio de ciclo en el año 2020. Ya han pasado prácticamente 4 años y esta teoría sigue vigente. Y por otro lado, hagamos el análisis actual, entender en qué parte del ciclo estamos. Y bueno, como dice el spoiler de la presentación, escalando a la cima, porque eso significa que aún no llegamos. Así que esta rueda que recientemente estábamos viendo, con un poquito más de detalle, empezamos a ver esto. Es decir, encontramos un punto medio, pero el promedio no es la norma. No todos los años crecemos a la misma velocidad en nuestra actividad económica, sino que hay años con recesiones y hay otros años con expansión. El promedio sería que continuamente los activos coticen a un precio justo y, sin embargo, continuamente hay sobrevaluación y subvaluación. Supongamos el ejemplo de una crisis. Una crisis no es la norma, es un exceso, es una exageración. En este esquema, una crisis partiría desde la parte bien baja y para volver a ese punto medio, una recuperación de la crisis, una primera parte de expansión, eso generaría un movimiento de ajuste. Entonces, ahí hay una tendencia. ¿Y qué tendencia es la que te devuelve al punto medio? Ese ajuste que tiene una tendencia alcista o bajista. En este caso, tiene una tendencia alcista. ¿Pero se detiene ahí? No. El ser humano va en búsqueda de los excesos, quiere ganar más plata, el empresario quiere ganar más, el inversor quiere ganar más. ¿Y qué ocurre en las partes altas de los ciclos? Imprudencias, tomamos más riesgo del necesario, empezamos a endeudarnos, a apalancarnos y más temprano que tarde nos damos cuenta de la sobrevaluación de los activos y es inevitable regresar otra vez al punto medio, pero ahora el movimiento de ajuste, que también es una tendencia, ¿qué tendencia es? ¿Alcista o bajista? Es bajista. ¿Se detiene ahí? Tampoco, porque vamos en búsqueda de los excesos negativos en este caso,
Sería el ejemplo cuando, por ejemplo, vamos a buscar nuestros ahorros al banco y, por supuesto, perjudicamos más la economía en esos momentos de crisis. Entonces, esta teoría se puede aplicar a distintos mercados, en este caso en particular lo vamos a aplicar a Argentina, y si este esquema yo tuviese que representarlo de la mejor manera posible, les traería un gráfico como este que estamos viendo acá. No tienen por qué interpretar exactamente estas líneas y respetarse como tal, pero sí nos da un mapa, un esquema. ¿Y qué encontramos? Excesos bien altos, yo diría más bien como burbujas que encontramos en nuestra historia en estos ciclos, tanto en el máximo de la década de los 90 como aquel máximo del año 2017. Son extremos, son excesos, eso no es la norma. Pero también hay excesos en la dirección contraria, excesos de crisis, eso tampoco no es la norma, son exageraciones. La crisis del 2001 y lo que creo también que es entonces el inicio de este nuevo ciclo que estamos empezando en el año 2020. Por eso, un poco la pregunta es, bueno, ¿por qué en vez de pensar en términos de tendencias, por qué mejor no pensamos más en términos de que si estamos cerca o si estamos lejos del punto medio? Y en términos de Argentina, tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Arrancamos por las buenas o por las malas? Las malas, ¿no? Bueno, a ver, las malas. Creo que, si esta teoría es correcta, digamos que la primera parte, que es el ajuste, volver a ese punto medio, creo que la mayor parte ya está hecha. ¿Sí? Creo que ya estamos. Algunas cosas me dicen que estamos cerca del punto medio, falta un poquito más de recorrido, algunas cosas me dicen que está ahí saliendo, pero que en general ya la parte del ajuste, digamos que está hecho. También convengamos de que estos movimientos en línea recta no van a ocurrir, ¿no es cierto? Y que siempre va a haber ciclos más chicos, puede haber correcciones. Pero vamos a las buenas noticias. La tendencia está totalmente intacta y que además creo que lo más importante de fondo es entender de que aunque hayamos llegado al punto medio, acá esto no se va a detener, porque vamos a ir siempre en búsqueda de excesos. Por lo tanto, creo que estamos escalando hacia la cima de este ciclo y que todavía queda recorrido por delante, que todavía no estamos ahí. ¿Y qué tal si existiera una manera de poder identificar estos extremos, tanto alcistas como bajistas de los ciclos? Bueno, llegué a la conclusión, luego de todo un trabajo de investigación realizado principalmente en ese bear market empezado en el año 2018, donde quería encontrar la respuesta de qué cosa yo tenía que ver como para poder volver a apostar por Argentina. Y había llegado a la conclusión que el Merval, el gráfico del Merval, es una perfecta explicación de estos tres ciclos que estamos viendo acá. El ciclo de la deuda con el riesgo país, el ciclo económico con el Producto Bruto Interno y el ciclo de la moneda con el tipo de cambio real. Yo lo que encontraba en estos gráficos es de que cada máximo y cada mínimo de los ciclos de estas variables explicaban también los máximos y mínimos en el Merval. Entonces, la conclusión que sacaba era de que si podía detectar el cambio de tendencia en al menos una de estas variables, había muchísimas probabilidades de estar encontrando el punto de cambio de tendencia en el Merval también. Pero no me crean a mí, créanle al gráfico. A ver, creo que está ante los ojos de todos, me corro si estoy tapando, riesgo país en azul, Merval en este color negro, es un espejo, es un espejo. Cada máximo del riesgo país son los momentos de crisis. Al hacer cada uno de estos máximos, en el año 2002, con la famosa crisis que tuvimos, la crisis subprime del 2008, el mínimo del 2012, en la crisis que tuvimos con el primer cepo, y lo que creo que también es el punto de cambio de tendencia en el año 2020. 4.300 puntos del riesgo país, un Merval de 250. Ahora, nosotros estamos en búsqueda de los máximos, ¿no?
Convengamos que este punto de cambio de tendencia, hubo una noticia en el año 2020 que nos avisó de este cambio de tendencia, y es el acuerdo de los bonistas. En ese momento estábamos yendo a un default inminente, no había plata para pagar la deuda. Y ese acuerdo nos permitió no solucionar los problemas, sino patearlos para más adelante. Entonces, estamos en búsqueda ahora, no del punto bajo, la hipótesis está hecha, ese inicio de ciclo es en el año 2020, pero nosotros ahora queremos ir hacia la cima del ciclo. Y obviamente, cuando vemos los máximos del Merval, también van a ser siempre, ¿qué cosa en relación espejada? El mínimo del riesgo país. ¿Sí? Es como que es un espejo entre los dos gráficos. Y hoy estamos en 1400. Entonces, yo con este análisis, yo no puedo decirles cuál va a ser el mínimo del riesgo país. Pero lo que sí sé, mirando la historia, es de que 1400 puntos no me está hablando de un punto peligroso cuando yo lo comparo con otros máximos, con otras cimas de esos ciclos de la bolsa argentina. Por lo tanto, digo, 1400, no estamos en la cima y tenemos todavía recorrido por delante. Visto de otra manera, paridad de los bonos, lo podemos ver desde el punto de vista del precio. El precio de los bonos también tiene una sincronización perfecta con el precio del Merval, sus máximos, sus mínimos. Y que si hoy estamos en una paridad de 55, quedó ahí medio chanfleado, ¿no? Medio raro, pero una paridad de 55 más o menos, no me explica la historia que estemos en un punto peligroso. Entonces yo acá no puedo trabajar con una hipótesis de fin de ciclo. Todavía hay camino por delante. Vamos al segundo de estos 3 puntos, el Producto Bruto Interno. Claramente, en cada una de las crisis hay primero un proceso recesivo, una gran caída del Producto Bruto Interno, pero la crisis no termina ahí. Luego llega la recuperación. Y es un movimiento alcista, esa recuperación del Producto Bruto Interno, ese efecto B corta, a veces medio de U, de J, de lo que fuera, y que cuanto más profunda haya sido esa caída, también más nos habla de oportunidad y de estar en el inicio de un gran ciclo. Por eso también es que considero que en el año 2020 no habíamos visto algo tan destructivo como lo que habíamos visto en el año 2002. Y que en el año 2020 también hubo una noticia en la cual tuvimos mucha suerte para poder identificar este punto de cambio de tendencia, que fue la cuarentena. Una vez que se libera la cuarentena, la actividad económica necesariamente se va otra vez a aceitar. No porque estés bien, pero es muy probable de que lo peor haya pasado, entendiendo que no hay un peor escenario en el cual se cierren las fábricas, se cierren los comercios. Ahora, claro, el Corona Crash, sí, es un evento que cayó del cielo, pero creo yo que se acopló perfectamente en tiempos con la crisis argentina, donde el proceso recesivo, ese bear market, comenzó en el año 2018. Y si bien en el 2019 tuvimos esa gran caída a través de las PASO del 2019, yo creo que esa era la etapa del pánico, pero aún faltaba la capitulación final, que se acopló perfectamente con la llegada del Corona Crash. Pero nosotros ahora no estamos trabajando con la hipótesis de piso, sino que queremos ir en búsqueda de la hipótesis del techo del ciclo. Y claro, ¿qué ocurrió después de la crisis del año 2001? Y que después de unos años se recuperó todo lo perdido del ciclo anterior en el Producto Bruto Interno. ¿Qué está pasando ahora? También ya se recuperó todo lo perdido del ciclo anterior. Estamos en un Producto Bruto Interno que volvió a los valores del año 2017, techo del ciclo anterior. Haciendo un poquito más de corto plazo en la actividad económica a través del EMAE, podemos ver que llegamos al 2017, pero yo lo que entiendo es que si es correcta esta teoría, esta hipótesis de estar en un nuevo inicio de ciclo, no basta con recuperar lo perdido. Ahora queda por delante el crecimiento genuino en la actividad económica. Entonces yo no puedo hablar de techo de ciclo sin mínimamente superar aquel máximo del año 2017.
Vamos al tercero de estos tres elementos, y es la moneda y el merval, el peso y el merval. Suena totalmente lógico si yo digo que el mejor momento en esos máximos, cuando estamos haciendo un máximo en el precio de las acciones argentinas, es lógico decir que es el momento donde el peso está muy fuerte. De la misma manera, en los puntos bajos, en los momentos de crisis, las acciones están haciendo mínimos y el peso está totalmente debilitado. Es lógico lo que digo. Pero ahora si cambiamos peso por dólar, y pongo esta otra palabra, es como que de repente nos cambia bastante este entendimiento, porque lo que acabo de decir es exactamente lo mismo a mencionarles que en los momentos de crisis, cuando las acciones están extremadamente baratas, es porque el dólar está extremadamente caro también. Porque recordemos que las crisis son exageraciones, son excesos hacia abajo. Todo lo que está barato en las acciones está igual de caro en el dólar. O sea, que el dólar esté caro significa que el peso está muy barato y que tiene mucho para recuperar por delante. Lo mismo al revés, en los momentos de auge son los mejores momentos para vender las acciones argentinas porque ya quedaron caras, y en su lugar lo que va a quedar tremendamente barato, porque a nadie le va a importar cuando llegue ese momento, es el dólar. Lamentablemente estamos acostumbrados a ver cómo el dólar sube continuamente, porque claro, nominalmente sube, pero cuando lo ajustamos por inflación, resulta que no. El dólar también tiene un comportamiento cíclico, sube y baja. Es el mismo comportamiento cíclico, pero opuesto al que hace el merval. Y luego de cada crisis, que son los momentos que estamos viendo arriba, 2002 y 2020, luego de cada crisis, ¿qué ocurre con el dólar ajustado por inflación? Baja, porque tiene que ajustar, porque es un exceso. Baja, ajusta. Entonces, hoy, si tengo que decir simplemente con datos, y esto no es una opinión, y obviamente no tengo ni idea de cuál es el dólar de equilibrio, pero lo que sí sé es de que 1.300, que es la cotización actual del dólar, es el promedio histórico de estos 30 años. Y que en el fondo, si creemos y consideramos de que el merval va a seguir subiendo, es porque en el fondo estamos apostando a que todavía el dólar pueda estar más barato o el peso más fuerte, que sería la visión opuesta. Entonces, esta vez es diferente. En el año 2020 cambiaron la tendencia de estas tres variables. El año 2020 fue el cambio de tendencia en el merval. Entonces, si esta teoría hasta el momento se viene respetando y se viene cumpliendo para trabajar con la hipótesis de un nuevo inicio de ciclo, ¿por qué no trabajar con todo esto que les estoy presentando para el día de mañana, trabajar con la hipótesis de techo y poder acercarnos a esa idea de una hipótesis de fin de ciclo el día de mañana? Pero además también, además de estas tres variables que para mí son las más importantes, ¿por qué no considero de que aún hayamos llegado a la cima de todo este gran ciclo que estamos empezando? Porque hay algunas características que todavía no se están manifestando. Yo no puedo hablar de excesos sin una liberación del cepo cambiario. El día de mañana, cuando no haya cepo, es porque también no va a haber demanda de dólares. Y si no hay demanda es porque probablemente el dólar va a estar quedando muy barato. Por otro lado, dicen que flujo mata fundamento. Ingreso de capitales internacionales. Creo que aún todo esto no lo estamos viendo. Mejoras en la calificación de riesgo. Recuerden que normalmente nos califican, por ejemplo, un mercado emergente cuando las cosas ya están bastante bien, y al revés, en los momentos de máxima oportunidad nos califican de la peor manera, como de frontera o peor aún, un stand-alone también. Y claro, para llegar a este ciclo, a este techo del ciclo, no solamente el inversor la tiene que estar pasando bien,
no solamente el empresario, el productor y demás la tienen que pasar bien, sino que también el trabajador. Entonces es muy difícil de decir de que podamos estar entonces en el techo de un ciclo con los salarios todavía en mínimos, como estamos viendo acá en la pantalla. Hay mucho para recuperar en el salario. No podemos hablar de la hipótesis de fin de ciclo con los salarios todavía tan bajos. Y además también la sobrevaluación es la característica típica de estos fines de ciclo. Y si bien no podemos prever hasta dónde llegaría la locura de la gente, pero sí tenemos la historia. Y nos muestra de que, por ejemplo, tomando el price to book de los bancos, uno de los sectores más representativos, podemos ver que en el momento del techo del ciclo anterior, alrededor del año de 16, 17 y 18, ha llegado a valores de 4 o 5 veces. Hoy estamos en 2. Creo que hay mucho todavía para recorrer en ese sentido. Y comencé esta presentación diciendo de que los ciclos, o mejor dicho, la bolsa, no se mueve en línea recta, ¿no? Sino que se mueve con esta formación sinuosa. ¿Y por qué? Por las emociones. Y tengo la prueba. Año 2020, en realidad ya desde antes, ¿sí? 2019, 20, 21. Obviamente momentos de máxima oportunidad para comprar acciones. El Merval llegó a 250. Los inversores deberían estar deseosos de comprar acciones por toda la gran oportunidad que viene hacia adelante. Pero en su lugar, ¿cómo llamaban al Merval en esos momentos? ¿Se acuerdan? Merdal. Usen la imaginación, yo no lo voy a explicar. Sí, en los peores momentos, que justamente son los de máxima oportunidad, ¿por qué pasan estas exageraciones y excesos que les digo? Por las emociones, la depresión, la capitulación. Por supuesto, los inversores venían de arrastrar pérdidas muy fuertes en ese bear market que no te permiten ver a futuro todo el potencial que queda por delante. Luego los precios empezaron a subir, empezó a llegar un poquito más de buena onda y surgió este nombre, ¿no? De la mervaleta, la esperanza, un poco parecido a la escaloneta, ¿no? Hoy creo que podemos hablar de optimismo. Yo creo que hoy en día, creo que todos estamos invertidos en acciones argentinas. A lo mejor podemos hablar un poquito más de entusiasmo, pero sinceramente me cuesta mucho de pensar de que estemos en la euforia. Entonces, si la historia no se repite, pero rima, y que básicamente es el motivo por las emociones del ser humano, es que considero que entonces deberíamos seguir apostando en escalar todavía todo este ciclo bursátil, porque a la cima no llegamos. Así que vamos todavía en búsqueda de llegar a la cima del ciclo bursátil argentino. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar acá con ustedes y los espero en mis redes sociales, Marucape. Me pueden encontrar tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter, para seguir aprendiendo juntos. Un saludo muy grande a todos y muy buena jornada.